hacer una pequeña oración y arrancamos. Hoy está el tema un poquito extenso, pero voy a estar dentro del tiempo y mañana y el domingo pidámosle al Señor que tengamos la expectativa, con el deseo y con el hambre de que algo pase, de que esos dones vengan, de que ese fruto se empiece a dar en nosotros y terminemos este tiempo en bendición. Padre, te doy gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor. Señor, como dice tu palabra y como es una realidad, porque tu palabra es lo más verídico que hay. Dice que el agricultor, el campesino, ara la tierra, la prepara, la abona, pone la semillita y tapa la semillita, Dios. Y dice que él dentro de su corazón sabe que ahí está haciéndose algo. Él no está todos los días destapando a mirar si hay, si no hay, si crece, sino que dice que pasa el día, pasa la noche, y él está seguro de que algo está sucediendo ahí adentro. No lo ve como esa madre que está embarazada, Dios. Ella sabe que está embarazada, Señor, y ella sabe que algo está creciendo dentro de ella, que se está formando, y que al final va a dar como resultado un bebé, Señor. Y ella entiende, Señor, que es un proceso, pero también entiende, Señor, que está pasando, Dios, y yo creo que está pasando algo en esta casa. Muchas veces no lo vemos, muchas veces, Señor, no lo entendemos, a veces no sabemos qué es, pero sabemos que tú estás obrando. Y yo declaro sobre esta casa, Señor, que tú estás obrando y que a su debido tiempo y en tu tiempo, Señor, veremos los resultados, los frutos y veremos todo lo que tú has dicho de esta casa. Y ahí, Señor, como dice tu palabra, esos dolores de parto que tiene esta mujer pasarán, se olvidarán y vendrán, Señor, esos momentos de gozo, de alegría, porque tiene en su mano, Señor, ese bebé. Al igual que el agricultor, Señor, ese tiempo de espera, de riego, de cuidado, Señor, un día, Señor, él tendrá su fruto en la mano y sabrá que todo valió la pena, sabrá que fue un proceso, que fue un tiempo X, bendito Dios, pero al final de todo, Señor, la recompensa viene para cada uno de nosotros. En el poderoso nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Aleluya. Una nueva frase, la iglesia dice, amén. Dios los bendiga. Aleluya. Hoy como que amanecimos contentos. Amén. Aleluya. Y hoy vamos a revisar, seguimos en el libro de los Hechos y revisar todo lo que es lo del Espíritu Santo, lo de los dones, lo que pasó con la iglesia primitiva. Y algo que debemos entender es que después de ser bautizados, llenos por el Espíritu Santo, los apóstoles allí empezaron a ser guiados por el Espíritu Santo, dirigidos por el Espíritu Santo. Y eso es bien importante, iglesia, porque nosotros tenemos que empezar a vivir una vida rendida, sometida, en todo nuestro vivir, no solo en la iglesia, no solo en lo espiritual, sino en todo nuestro diario vivir sometida, rendida y guiada, o mejor, al estar sometidos y rendidos al Espíritu Santo, entonces vamos a dejarnos guiar por Él, nos vamos a dejar dirigir por Él. Y es importante que entendamos que tenemos que rendir y someter la vida al Espíritu Santo, porque si no lo hacemos, Él no nos puede guiar. Ese es el problema, que yo digo, Señor, aquí estoy, pero hago lo que se me da la gana, voy donde se me da la gana, actúo como se me da la gana. Entonces el Espíritu Santo no va a poder actuar. Pero si yo de verdad rindo mi vida y digo, Señor, voy a hacer esto hoy, o pienso hacer esto, está bien, me guías, me ayudas, y el Espíritu Santo empieza. Si nosotros nos dejáramos guiar, voy a adelantarme a lo que tengo, pero todo lo que sea guiado por el Espíritu Santo para nosotros nos va a salir bien. No va a haber falla, iglesia. No va a haber que me tumbaron, que me equivoqué, que perdí tiempo. Si uno dijera, mire, yo he aprendido mucho a eso, porque yo a veces, o en un momento, en algún tiempo yo decía, ay, eso será, yo como que hoy no voy porque yo sé que
Pero de todas formas iba a hacer la vuelta y pum, perdía tiempo, o no había sistema, o no me atendían, o no se atienden los viernes sino los lunes. Pero yo en mi naturaleza, por querer hacer así, pero ahora yo voy a entender y he entendido y aprendo uno a tener esa comunión y ese reaccionamiento que yo a veces digo, si yo lo estoy sintiendo, es que el Espíritu Santo no va a venir a toda hora, Angie, no haga esto, o vaya, sino nos va a hablar ya directamente al corazón y uno tiene que empezar a discernir la voz del Espíritu Santo. Y no solamente porque a veces son emociones, sentimientos, lo que uno cree, pero ya empieza uno a tener la comunión. Voy a decirlo y siempre va a ser así. Si yo tengo una relación con alguien continua, constante, así como con mi esposa y todo, cuando ella me llama del celular, yo no digo, ¿con quién hablo? O yo digo, no, venga a ver, ¿en qué año me casé? No, porque yo ya no tengo que hacer eso. Yo ya identifico plenamente la voz de mi esposa, porque tengo una comunión y una comunicación. De hecho, conozco la voz, si ella no me habla audiblemente, pero me escribe algo que ella no lo hace comúnmente, yo digo, ya, esa no es normal. Ella me va a decir, ¿qué o papi? Yo le digo, uy, no, conmigo no te equivocaste. ¿Sí? Así es con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te va a mandar a algún lugar y no te va a dirigir de una forma equivocada. Y si tú conoces la voz de él, tú vas a decir, ese no es mi Espíritu Santo, ese no es mi amigo, ese no es que él no me va a guiar así, él no me va a hablar así. Necesitamos entender, rendición. Mira, para poder afinar el oído al Espíritu Santo, hay que tener rendición. Escucha, rendición total. O si uno no tiene la rendición total, va a venir distorsión. Va a venir, ¿será mío o no será mío? Cuando uno empieza a conocer al Espíritu Santo, yo lo entendía, que no es que Él siempre hable y mejor dicho, como que me muestre, sino que uno ya va entendiendo, uno ya va comprendiendo, uno va sabiendo, uno no tiene que escuchar la voz, muchas veces simplemente es como un sentir. Haga esto, vaya, traiga, entonces uno ya va entendiendo que no es uno. De hecho, uno va entendiendo porque uno, voy a decirlo de esta forma, uno empieza a hacer, a sentir, a pensar cosas que uno normalmente no sentiría. Entonces, si yo no sé, si el Espíritu Santo me hizo, vaya, denle un abrazo a Tomás. Yo personalmente y normalmente en mi humanidad yo quiero abrazo a Tomás. ¿Sí? Sí, no, y de pronto yo no soy de abrazo, un ejemplo. Entonces yo sé que, pero si yo empiezo a sentir eso, yo siento que, y no es a Angie, no es al hermano Luis, sino es a Tomás. Entonces yo empiezo a saber que eso viene de Dios. Yo sé que Dios me está dirigiendo a eso. Entonces, algo que tenemos que entender es que la iglesia primitiva, los apóstoles, los que fueron bautizados, empezaron a vivir una vida plena dirigida por el Espíritu Santo. Por ende, aunque usted puede decir, sí, pero una vez a Pablo lo apedrearon, sí, pero fue dirigido por el Espíritu Santo. Vaya a tal lugar. ¿Qué pasó con Jesús? Jesús tenía un plan y un propósito. Y aunque lo cogieron de hecho ese era el plan y el propósito. Dirigido por el Espíritu, porque hay gente que piensa, de hecho por ahí creo que fue el Papa o algo en un tiempo, que Jesús fracasó porque vino y lo mataron. Pues de hecho es que ese era el plan. Que viniera, tan perfecto de que el diablo lo mató. Si el diablo se sabe el plan, no lo mata, porque si no mata a Jesús no hay resurrección, no hay vida, no hay nada. El Señor cogió al diablo y lo embobó y lo mataron. Ese fue el plan perfecto. Juan 16:13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la iglesia. El Espíritu Santo no nos va a llevar al engaño. El Espíritu Santo no nos va a llevar al fracaso. Por eso si empezamos a
a entender eso y empezamos a rendirnos y empezamos a tener una comunión, empezamos a tener esos silencios con el Espíritu Santo, empezamos a consultarle todo al Espíritu Santo, Él nos va a guiar a toda la verdad. Y toda la verdad es lo que el Espíritu, lo que Dios quiere, nos va a empezar a revelar la voluntad de Dios. Entonces, va a ser muy, es que la verdad se nos ha enseñado, hemos aprendido o hemos pensado equivocadamente que todo es sentir y emoción y fuego y temblor y que se nos paren los pelos para saber que fue el Espíritu Santo. No, la guianza del Espíritu Santo es que Él nos lleva y nos revela la voluntad de Dios en todo. ¿Usted cree que, Señor, si esto es tuyo, si no debo ir a esa fiesta, muéstrame? Vaya la verdad, no tienes que mezclarte. Un poquitico de levadura leuda toda la masa y todo eso. Y si uno está conectado en el Espíritu Santo, inmediatamente Él le recuerda. ¿Qué dice la Biblia ahí en capítulo 8? Nos recuerda, nos enseña, nos conduce a la verdad. Entonces, no, esto no es de a toda hora estar temblando y yo no me estoy burlando. Hay momentos donde el Espíritu Santo nos va a hacer temblar, llorar, sentir fuego, bueno, pero no es a toda hora. Entonces imagínate, y eso es lo que pasa, la gente entra a una iglesia y empieza, no, eso no es así. Hay momentos donde vamos a temblar, donde vamos a hablar lenguas, donde vamos a llorar, donde vamos a ser redargüidos, pero nuestro diario vivir debería ser eso. No haga, ojo. El Espíritu Santo nos muestra los peligros, cuando te van a robar, un engaño, nos lleva a la verdad, nos dirige, y lo vamos a ver. Lucas 4:1 dice que una vez el Señor Jesucristo es bautizado, viene el Espíritu Santo en forma de paloma. El Espíritu Santo se hace el dueño, el Señor de la vida de Jesús. ¿Y qué pasa? Dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió a Jordán y fue llevado. Ese llevado es guiado, dirigido. O sea, Jesús no se fue para el desierto a pasar 40 días de ayuno allá en su voluntad. Mira, hasta un ayuno debe ser dirigido. Y más un ayuno largo, más un ayuno específico, debe ser dirigido. Porque hay gente que se mete en su voluntad un ayuno de 3 días y se mete, de 3 días nomás, y se mete sin el direccionamiento del Espíritu Santo y a veces la ven peluda. A veces intentan desmayarse, de pronto hasta sufren un bajón, porque lo hacen en su voluntad, en sus fuerzas. Ahí sí, como queriendo doblarle el brazo a Dios. Ahí sí, vos me vas a meter, pero. Y el Señor dice, no, tú dices, tú tienes que ser dirigido por Dios para todo esto. Y el Señor Jesús es dirigido, mire, tan pronto recibe y se llena el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, siendo el dueño y Señor de la vida de Jesús, porque Jesús se rindió a Él, ¿qué hace? Lo lleva al desierto a tener un ayuno de 40 días. En unos lados dicen que para que el diablo lo tentara, y en otros lados que en los 40 días el diablo lo tentó. Pero el Señor, el Espíritu Santo fue qué. Pero algo bien lindo acá, iglesia, que después de ser lleno del Espíritu Santo y todo esto, Él va al desierto dirigido, guiado por el Espíritu Santo y confronta al enemigo. Y escúchenme en esto, lo vence. Amén. Amén. Por eso en el verso 14 dice, y volvió Jesús del desierto en el poder del Espíritu Santo. Ay, iglesia, si nosotros entendemos y empezamos no a vivir una religión y no a hacer todo rutinario, ay, voy a ayunar hoy, ay, voy a hacer esto, ay, sino de pronto, aún con tiempo, empieza usted a orar, Señor, guíame cuando, y usted va a sentir el deseo, va a sentir. De hecho, voy a decir algo. Escuché de un pastor, creo que hizo 40 días o 21 días, no recuerdo, de ayuno, pero en ese ayuno tenía hubo un congreso. Y él dice que estuvo en el congreso y estaba ayunando y todo,
y salíamos los pastores, iban a cenar, y eso, carnes y platos así, esos de lujo, y dice que le decían, ¿cómo? Y él dice que él no sentía deseo. No era que, es que estoy en ayuno, es que no puedo, es que, como que lo rojo. No, dice que ni el olor ni nada le podían poner y él no sentía. ¿Por qué? Porque había sido dirigido por el Espíritu Santo ese ayuno. Él no sentía hambre. Y dice que llegó, yo no me acuerdo si fueron 40 o 20 días, pero dice que llegó al último día y él dijo, uy, mejor eso es lo que sé que. Y dijo, yo como que sigo otro día. Al otro día casi se traga lo que no está. Porque Dios le dijo hasta acá. Y después de que él quitó su mano sobre él y el direccionamiento, le dio hambre, se descompensa a la persona. Eso es lo que tenemos que hacer. Dirigido. Si es un ayuno de un día, si es de 7 días, de 7 días, si es un ayuno completo, si es un ayuno lo que sea, o una visita, o una salida, o lo que sea, hagámosle caso al Espíritu Santo. Y donde nosotros hagamos, en todo, no solo en el ayuno, para salir de vacaciones, para ir a un negocio, para ir a hacer una vuelta, para cualquier cosa, si uno siente, no presentimientos, no emoción, no, porque es que las emociones se pueden confundir con el direccionamiento del Espíritu Santo. Pero ¿sabe cómo se empieza uno a dar cuenta qué es direccionamiento y qué es emoción? Cuando yo tengo la amistad con Él. Cuando yo empiezo a tener y a conocer al Espíritu Santo, porque la emoción es que me levanté hoy, me levanté con ganas de ir a hacer esto. Eso es emoción. Pero cuando usted está lleno del Espíritu Santo es el que lo guía, lo llevó al desierto para ser tentado, para empezar la pelea. Pero lo más lindo es que salió vencedor, porque fue lleno primero, segundo fue guiado, y al ser usted lleno y guiado por el Espíritu Santo, te lo aseguro hoy, que la victoria es nuestra. Porque el Espíritu Santo nunca te va a conducir a la derrota, al daño, a otra cosa diferente, a algo que no sea de Dios. Cuando nos va mal, iglesia, es porque nosotros lo hacemos en nuestra fuerza, en nuestra emoción. Entonces el Espíritu Santo fue guiado por el Señor Jesucristo, fue guiado por el Espíritu Santo al desierto. Volvió en las fuerzas del Espíritu, del poder del Espíritu Santo, y el verso 18 dice, por cuanto, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Entonces, mire, cuando nosotros nos dejamos guiar, cuando nos llenamos del Espíritu Santo, empezamos a tener una vida de victoria. Y voy a decirlo de esta forma: déjate guiar del Espíritu Santo, aunque no nos parezca, aunque no lo entendamos, aunque digamos, es que a mí me parece mejor esto, es que ¿por qué eso? Si el Espíritu Santo te guía es porque por ahí es el camino, no hay otra iglesia. Y mira lo que pasa, y ayer vimos un pedacito lo de Felipe con el etíope. Hechos 8:29. ¿Qué pasó? Él estaba en un avivamiento, en un pueblo, en una ciudad. Gente se sanaba, gente se convertía, gente era sanada, gente era libertada. Eran maravillas que estaba haciendo Felipe. Viene un ángel y le dice, váyase para el desierto. Él obedece. En el desierto el Espíritu de Dios le dice, acérquese a este carro, que ahí va una persona que necesita. Que no es lógico que usted esté en un avivamiento, no es lógico, ganando multitudes, y que Dios se los lleve a usted para el desierto. ¿Es lógico? ¿Qué diría usted? Uy, no somos de Dios porque yo me estoy ganando acá multitudes, es que aquí se están haciendo milagros. ¿Sí o no? O de pronto que usted esté de pronto en un trabajo bien, o estudiando no sé qué carrera, o haciendo esto, y el Espíritu Santo dice, deje eso. Usted dice, pero si estoy ganando plata, si estoy haciendo, de hecho usted va a meter lo espiritual, si estoy diezmando, si estoy dando, ¿sí? Porque usted, así son, usted y yo. No, pero Señor, si aquí estoy diezmando, si me salgo de la iglesia, ahí nos volvemos espirituales. La iglesia va a dejar de recibir eso o lo otro, pero el Señor lo que quiere es otra cosa. Felipe, o podríamos entender, Felipe estaba en un avivamiento, estaba haciendo cosas extraordinarias, también dirigidas por el Espíritu Santo,
con el poder del Espíritu Santo. Pero ese mismo Espíritu Santo, mire que aquí llegó una familia una vez, que se congregaron un tiempo, que el Espíritu Santo los había dirigido para venir a lugar. A los 6 meses se fue al de la iglesia, y entonces yo pregunté, ¿cuál Espíritu Santo los trajo y cuál Espíritu Santo los sacó? Porque si el Espíritu Santo te planta, Él no es como nosotros, que hoy sí, mañana no. Que hoy creo, mañana no. No. El Espíritu Santo es firme en sus decisiones. Y Él no está fluctuando como nosotros. Entonces nosotros no podemos decir, es que el Señor me dijo, pero ya no. Porque la misma se contradeciría su palabra. La misma Biblia dice que la persona inconstante, que es como la ola del mar, que va para allá, que viene para acá, dice, no espere recibir nada del Señor. No va a recibir nada. Entonces debemos preguntarnos siempre. El Espíritu Santo hoy no me dice haga esto y mañana me dice haga lo otro. El Espíritu Santo, escúchame, no me dice vaya y haga algo que va en contra de la palabra. En eso. Porque si usted dice, fue que el Espíritu Santo me dijo, está blasfemando. Está diciéndole está diciendo cosas que no son. Porque Él siempre te va a conducir a la verdad. No, nunca va a contradecir su palabra, porque dejaría de ser santo, omnisciente, omnipresente. Él no puede contradecirse. Amén, así es. Entonces mira lo que dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Qué hizo Felipe? Se dejó guiar. En este caso, sí, obedeció. Se dejó guiar, porque muchas veces porque muchas veces el Espíritu Santo te va a dirigir, pero de ti está si lo obedeces. ¿Aló? Si yo voy por una carretera y voy para Caparrapí, y dice Caparrapí a la derecha, usted dice, no, pero yo quiero seguir de derecho. ¿Qué pasa? ¿Te está dirigiendo la carretera? ¿Te están dirigiendo las señales? Claro. Pero si usted dice, no, yo creo que eso es para la izquierda. ¿Y después qué va a decir? Es que no pone señales, es que se equivocó. No, la carretera estaba bien, la señal estaba bien. El Espíritu Santo te está guiando, pero si tú no lo obedeces, no haces correctamente o diligentemente lo que Él dice, pues vas a resultar, quién sabe, no. Y eso es lo que nos pasa. ¿Y sabe qué es lo triste y lo que pasa? Que se tiene que echarse un revesazo, hacer una U y devolverse hasta la señal, y de ahí perdió tiempo. Hablando naturalmente, perdió tiempo, perdió gasolina, se cansó, se estresó, peleó hasta con la mujer, si iba con la mujer, de todo, llegar ahí para volver y coger el camino que es. Y así la vida espiritual. Pierdes tiempo, voy a decirte, puedes perder vida, pierdes bendiciones, pierdes de todo por no obedecer al Espíritu Santo. Este hombre va, se dirige al carro, obedeciendo, dice que este hombre se bautiza, dice que este hombre encuentra a Dios, y según parece fue una bendición grandísima para su misión, para su fe. ¿Cuántos van a obedecer? Para obedecer hay que rendirse, y para rendirse, o en la rendición hay que empezar a conocer a Dios. No hay otro camino. Usted puede seguir, yo puedo seguir, la iglesia puede seguir en una mediocridad, en una religión, pero no va a haber victoria. Pero si nos sometemos, empezamos a obedecer a Dios, esto es cuando un cristiano, una iglesia, empieza a fructificar, empieza a crecer, empieza uno a hablar diferente. El Señor me dijo. Y no porque a toda hora, es que el Señor me dijo. Por eso uno aquí como pastor hace eso y uno sabe que fue Dios. Pero es que la iglesia a veces lo toma mal. Es que el Espíritu Santo me dijo, es que yo, entonces la sí, a toda hora el Espíritu Santo debería hablarnos. No vuelvo y le digo, no audiblemente y no específicamente, digámoslo, sino en un sentido. Si yo tengo el Espíritu Santo, yo voy a ser dirigido por Él en todo momento. Voy a sentir hacer, voy a sentir dar, voy a sentir caminar, voy a sentir quedarme, voy a sentir en el sentido bueno, no en la emoción, sino que el Espíritu Santo me va a hablar, para que no lo tomemos mal, porque los sentimientos no son buenos.
porque es que uno siente tantas cosas, sino que viene ese toque del Espíritu Santo y yo lo hago porque Él me está hablando. Capítulo 9, verso 10 al 17. Pablo o Saulo de Tarso tiene el encuentro con Jesús. Y guiado por el Espíritu Santo, Ananías es guiado a ir donde Saulo, a ponerle las manos para que sea sanado y sea lleno del Espíritu Santo. Mira lo que dice. Ponme porfa el 10. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en misión. El Señor dijo en misión, ¿qué es? La visitación del Espíritu Santo. ¿Ah? No entendamos que tiene que decir, y el Espíritu Santo lo llevó, y el Espíritu Santo lo guió. Cuando viene una visión, cuando viene un sueño, cuando viene un sentir en mi corazón de parte de es el Espíritu Santo. Y dice que el llamado Ananías, a quien el Señor dijo en misión, Ananías, él respondió, venme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle. ¿Qué está haciendo? Le está dirigiendo, le está diciendo qué hacer, le está diciendo tienes que hacer esta hora. Y mire lo que pasa ahí. Ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él y ha visto en misión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima. Dígame, ¿quién está haciendo esto? ¿Recuerdan lo de Cornelio y lo de Pedro? Idéntico, mientras el uno ayunaba porque Dios hiciera algo, al otro Dios lo estaba visitando para que hiciera lo que este estaba orando. ¿Quién hace eso? Dios, el Espíritu Santo. Él es el que cuadra todas las cosas. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, escuchen esto. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, Dios está revelando acá, pero también está inquietando acá. Está trabajando. Entonces, mira, ve y pone la mano encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, a mí como que esto no me parece. Esto como que no es de Dios, esto es como que usted me va a llevar a la boca del lobo. ¿Usted sabe qué era ahí de Pablo? O de Saulo en este momento. Ir a la boca del lobo, y poner la cabecita en la que te tiene bajera. ¿Sí es así? Pero como era dirigido, era guiado, era un plan del Señor Jesús, sí me la va a quitar. ¿Y qué sudo? Gracias, hermanos. La hermana ya estaba ahí, que se lanzaba. Entonces, escúchame eso. Dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, ¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Sigue, por favor. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El 17 dice, fue entonces Ananías. ¿Qué hizo Ananías? Ahí hay un secreto, iglesia, no es simplemente ser guiado y dirigido, porque muchas veces somos guiados, dirigidos, enseñados, redarguidos, todo lo que el Espíritu Santo hace, pero si nosotros no obedecemos, si nosotros no accedemos, si nosotros no nos humillamos, si nosotros no nos rendimos, pues la guianza se va a perder. Voy a ver cuántos padres hay acá, cuántos padres hay acá. Amén. Amén. Y bueno, ¿y cuántos hijos? Amén. Para no excluirlos. ¿Cuántas veces un padre nos quiere llevar por la verdad? ¿Cuántas veces el papá quiere guiarlos? ¿Y cuántas veces el hijo no obedece? Un montón de veces, dice acá. Si el Espíritu Santo y Dios nos hablara, nos diría, un montón de veces. Por eso están donde están, por eso no han avanzado, por eso no han crecido, por eso tanto fracaso, por eso tanta enfermedad, por eso tantos odios, por eso tanta cosa. Mira lo que dice de la Santa Cena. Dice de la Santa Cena, y el Señor, y por lo menos en esta casa se recalca eso, antes de tomar la Santa Cena. No se dice deje de tomar la Santa Cena, sino dice antes de tomar la Santa Cena, dice la palabra, examínese. Porque si usted come sin examinarse, come mucho y muere.
Pero si se examina y arregla con Dios, pues va a ser castigado, eso sí olvídese, pero no va a ser condenado con el mundo. Amén. Porque dice, por eso muchos hermanos han muerto y otros, no, mentira, unos duermen, unos muertos y otros están enfermos. ¿Sí se da cuenta? Entonces yo llego a la iglesia, como llego todo pecaminoso, vuelto nada, cojo la cena, como es un pan y un vino, físicamente, naturalmente, es un pedazo de pan y una copa de jugo de la vid, que se llama vino, pero no es vino fermentado para que lo tengan presente. Y entonces usted como usted le parece tan fácil pagárselo por el vino y no pasa nada. Esto es delicado, porque lo que está haciendo usted es pisoteando la sangre y el cuerpo de Cristo, que es símbolo de eso, no es que sea símbolo del cuerpo, es recordatorio de lo que Jesús hizo en la cruz. Y usted se lo baja sin hacer el acto de contrición, de humillación, de compungirse, de apartarse, está comiendo juicio, iglesia. ¿Sí se dan cuenta? Y después vienen las consecuencias. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y mira lo que dice acá. Fue entonces Ananías quien entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno de Espíritu Santo. Guiado, no lo mató, no lo estaba esperando al contrario, lo estaba esperando, pero para que hiciera lo que hizo. Y cuando somos guiados por el Espíritu Santo, todo va a fluir. Usted puede ir, voy a decirlo y lo escuché anoche, no sé dónde va. De un hombre que fue, Dios le dijo, vaya ante tal persona, la iglesia empezó a crecer, se quedamos cada día, y le dijo lo que el Señor quería puso en mi corazón, hizo a mí llena de fe. Vaya donde esa persona y compre, dígale que le va a comprar ese lote. Era un lote que valía en esa época como $1 millón, y el patrón no tenía ni padre. Él va y le dice que necesito hablar con usted, lo arregló. Dice que este hombre se le burló, se rió, y le dijo: usted ni porque sus hijos se mueran 10 veces en la casa. Pero así es el diablo y así cree. Él le dijo: me dijo, ¿y usted a dónde va a pedir préstamo? Dice que este hombre se fue. Le dijo: le voy a dejar mi teléfono porque yo sé que usted me va a llamar el pastor de iglesia. Se fue. Al tiempo de meses lo llama. Al hombrecito le dio cáncer. Entonces lo llamó, fue y oró el pastor por el hombre, lo sanó y se fue. Dios lo sana, se va. Y este hombre volvió y lo llamó. Dijo: pastor, venga, porque yo tengo que entregarle este lote porque no puedo dormir, no puedo comer, no puedo descansar. Primero, hasta que solo, señora. Primero oró por él y lo sanó del cáncer. Sí, ya lo vi. Oró, lo sanó, se fue, lo dejó y empezó día y noche el Espíritu Santo, porque no es perfecto. Si él le dijo, mire, guiado, no emoción. No por fe. Yo por fe me voy a comprar esto porque y después está embalado porque fue su emoción. Es guiado por el Espíritu Santo. Si es guiado y usted obedece, dice que este hombre le dijo: pastor, yo tengo que entregar el Señor. Juan Carlos Harris, una vez lo que ahí le vamos a hacer. Y valía, digamos, $100,000. Después dice que se fue. Le surgió algo. Porque es que el enemigo puede decir no, pero ya. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Aló? ¿Tú me estás entendiendo? Y eso a mí me llevó y dije: al Señor, cuando me diga, yo voy a hacer. Porque la iglesia va a crecer. Y humanamente dice: Señor, un lotecito por ahí, sí, porque uno es el que lo va a pagar. Uno es el que lo va a construir. Claro, uno lo pide porque uno cree que en esa dimensión uno lo puede hacer de pronto más, sí, con esfuerzo, pero uno como que se basa pero qué tal si no le diga: bueno, va a pedir esa manzana ya completa y uno, Señor, ¿de dónde fuerzas? ¿De dónde flores si no hay jardín? No, ¿de dónde flores si no hay jardín? Pero si el Espíritu Santo se lo dice y uno se deja dirigir y lo hace, así como dicen, ¿quién va a pagar? ¿Quién lo va a dar? ¿Amén? Amén. Entonces mira lo que pasó acá. Y dice que el Espíritu Santo lo lleva, le pone las manos y sea lleno del Espíritu Santo. El 18, pónganlo. Y al momento le cayeron de los ojos. ¿Qué pasó? Cuando es guiado por el Espíritu Santo,
todo va a darse. Porque es que Él no improvisa. El Espíritu Santo, Dios vamos a ver si pasa. Sino, recuerdan lo que yo les he enseñado, que Él es el Dios de la eternidad y Él ya vio que eso pasó. O sea, Él lo que hace es que ya lo vio todo. Él no se pone a decir, ¿será que sí? ¿Será que sí se le van a caer las escamas de los ojos? No, ya lo había visto. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que si no, uno no obedece, no llega a eso. Pero si obedece, se cumple lo que ya está hecho. No lo que va a pasar, lo que ya está hecho. Capítulo 10, verso 19 de Hechos. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, ¿he aquí 3 hombres? O sea, viene la visión, viene todo, Pedro está, así como nos puede pasar, uy, qué poderoso, uy, yo no lo entendía, uy. Él estaba porque él entendió que no podía comer lo inmundo, pero Dios le estaba diciendo que sí podía ahorita, porque no había esa acepción de persona. Y él está en esa meditación cuando viene el Espíritu Santo y le dice, vaya, porque ya hay 3 hombres. Y el capítulo 11, verso 12, ya ahí mismo, mira lo que pasa. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, y ahí es donde el Espíritu Santo es derramado sobre todos los que estaban. Gentiles, gente que no era judía, gente que no conocía, pero cuando es guiado por el Espíritu Santo, Dios va a hacer las cosas. Era gente que para ellos no era la promesa, pero al final dice, para ustedes también es la promesa del Espíritu Santo. Después los llaman los de Israel y le piden cuentas a Pedro, y Pedro le cuenta todo y dice que todos dijeron, ahora entendemos que la promesa del Espíritu Santo no solo para nosotros, sino para todos nosotros. Mira lo lindo, iglesia. Si nosotros hacemos todo esto, todo lo que venimos aprendiendo, y qué bonito los que están anotando, y qué bueno los que puedan repasar todo esto. Antonino, acuérdate de subirlos por YouTube, para que no se nos vayan a perder esta enseñanza, y cada vez que podamos remitirnos y entender qué es lo que tenemos que hacer, cómo prepararnos, para que la presencia, el poder de Dios venga y demos fruto este año, que recojamos todo lo que Dios ha prometido. Entonces, iglesia, este hombre es guiado por el Espíritu Santo, les estaba hablando y mientras hablaba, dice que el Espíritu Santo cayó sobre ellos, los llenó de su presencia y todos fueron llenos y empezaron a hablar en otras lenguas. Amén. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo y lo obedecemos, todo nos va a salir bien, todo va a ir de victoria. Si el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente, Él todo lo sabe, todo lo conoce, Él es eterno. Y el eterno, el todopoderoso, el que todo lo sabe, el que tiene poder sobre todas las cosas, si nos manda algo, nos saldrá algo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo está diciendo, pero es que Él sabe todo. Él es todopoderoso, entonces en Él no hay equivocación, en Él no va a haber duda, en Él no va a haber equivocación, en Él no va a haber sombra de nada, porque Él es el dueño de todo. No nos va a dirigir a algo equivocado, algo que nos dañe, algo que nos duela, y a lo que yo voy es, venga a ver qué ejemplo. Voy a decir algo. Si algo que se me ocurra acá, y siempre hay que entender que es Dios el que nos ayuda. Pero voy a decir algo, si hay alguien que hace una bomba, y el que hace la bomba o hace esto le dice, no va a tocar ese botón porque... ¿Por qué lo está haciendo? Porque él conoce la bomba. Dice, y si de pronto se activara, rompa el cordón, siempre creo que es el rojo que corta. Y usted se le da por cortar el verde. ¿Cierto? Y entonces, ¿por qué no hacerle caso al que hizo la bomba, al que hace todas las cosas, el que conoce, el que tiene el poder? Usted no sea tan tonto porque el que hizo la bomba la hace para destruir, la hace para defensa, la hace para conquistar, bueno, como sea que sea, pero también la hace y él la conoce.
sea, voy a decirlo así, él es ¿cómo digo para que no suene feo? Pero él es voy a decirlo, pero entiéndame, él es el todopoderoso de esa bomba. Porque él la conoce, él sabe por dónde van las conexiones, él sabe qué botón va acá, él sabe qué líquido lleva aquí para que explote, todo él la conoce. O sea que yo no puedo decirle, eso es por allí, eso es por allá. Porque es que él es el dueño, el que la hizo, el que lo creó, el que sabe todas las cosas de esa bomba. Y así es con el Espíritu Santo, queremos, Señor, eso mejor por acá, hágale por acá, hágale por allá. Cuando él es el dueño de todo y todos lo sabe. En el capítulo 13, verso 2. Dice que, escuchen esto, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también nos va a ayudar a formar líderes, a llevar líderes. ¿Recuerdan ayer en Hechos 6 que ellos dijeron hay que nombrar unas personas para que sirvan las mesas? ¿Y usted cree que lo hicieron a dedo? No, tal cual. En ayuno, en oración, en comunión, el Espíritu Santo va a mostrar quién es, dónde lo pone. Por eso siempre les decimos, no es necesario que usted se muestre. No es necesario que usted... Miren acá, no es necesario que usted... Que a veces es... ¡Ay, pastor! Y no es que no lo puedan hacer, pero con la intención correcta. Porque a veces creemos que entre más hagamos, ¿cierto? No. Si uno como siervo de Dios, como líder es espiritual, uno no se deja mover por eso. Uno se deja mover es porque el Espíritu Santo le dice, mire aquí, ellos orando y ayunando, vino el Espíritu Santo y le dijo, necesito a Bernabé, necesito a Saulo para la obra del Señor. Y de ahí en adelante empiezan estos hombres. Impresionante. Por toda Asia, por toda Europa, predicando y evangelizando. Pero ¿quién fue el que los llevó? ¿Y por qué fueron ellos llevados o por quién fue ellos nombrados? No por unas personas. Aunque sí, dice que ahí le pusieron las manos, fueron llenos del Espíritu Santo, los enviaron. Pero ¿quién fue el que los dirigió? ¿Usted se da cuenta? Cuando nosotros, claro, usted no le ha pasado, a mí me ha pasado. Ya ahorita no tanto, pero me pasaba mucho. Que cuando usted está ahí y dice, pasen al frente y usted pase y van a ministrar, usted como que le provoca hacer así. Como para que me pongan la mano, no se va a pasar porque es que yo quiero que me... No, si el Espíritu Santo lo tiene escogido para algo a uno, Dios dirige a esa... Mire, hay gente que cuando Dios se dirigió pueden estar todos ustedes, pero Dios llega y dice, es a este, y ¡pum! Entonces no tenemos que sacar la cabecita como para que me ministren a mí, para que me toquen, para que me toquen. Si el Espíritu Santo ya te dio. Entonces necesitamos entender que el Espíritu Santo nos va a guiar a todas las cosas en el ministerio. Yo le he dicho a algunas personas, o siempre lo digo, el ministerio puede estar, pero el tiempo puede que no sea. Yo nunca voy a decir, a no ser de que el Espíritu Santo le dijera, pero yo no creo. No, usted no, y usted no es... No, sino sí es posible que tenga el don de ciencia, puede que tenga el don de sanidad, el don de predicar, el don de lo que sea, o el ministerio, pero de pronto no es el tiempo. ¿Por qué? Porque te está preparando, porque tienes que rendirte, porque tienes que quitar orgullo, porque tienes que aprender a someterte, porque tienes... Y puede, el ministerio está, ¿o no? Porque ¿quién es Juan Carlos para decirles que no? Pero sí dirigido por el Espíritu Santo le puedo decir, aguante el burro, bájale al acelerador, porque sí, y de hecho una vez ve los dones, uno los ve, pero también ve que no se tiene. Por eso uno no... Mire, Saulo, Bernabé, ya habían sido y ya habían hecho cosas, pero no los habían enviado. Y aquí los unge, les imponen las manos, son llenos del Espíritu Santo. Y de ahí en adelante salieron a ganarse el mundo. Entonces esperemos el tiempo de Dios sin decir entonces ahora me echo a la noche y después no. Hay que seguir trabajando la búsqueda del Señor para que el Señor llegue en su momento y de hecho aún acelere su momento. Capítulo 16, verso 6.
y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra. Esto es bien, bien fuerte. ¿Qué pensaría usted si el pastor le dice no le predique más a esa persona? ¿Pero cómo? Les voy a llevar el evangelio, pero no le predique, no hable. Eso es lo que le está diciendo el Espíritu Santo a Pablo. Le está diciendo no hable en la palabra, no hable del chisme, no les predique. ¿Qué podría pensar uno? ¿Que eso no viene de Dios? Si es así, pero ¿por qué si ahí sí nos volvemos evangélicos de esos bravos? Pero el Señor dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero el Espíritu Santo también dice, no, mira, ahí no es el momento. Bueno, sí puede ser, pero pues no nos lo deja ver ahí, pero simplemente es una prohibición de no hablar. Imagínense, prohibir hablar del evangelio. ¿A quién se le ocurre eso? Dice, no ores más por este pueblo porque no te escucharé. Dice, no ayude a esa persona porque si usted la ayuda, lo voy a castigar a él y a usted también lo voy a castigar. ¿Quién hace eso? Pero ¿quién lo oye? El que tiene comunión y es humilde y se rinde a los pies de Cristo. Si dijo no hablar, no hablo. Porque ya le habían hablado, porque no querían escuchar, porque eran necios o simplemente porque al Espíritu Santo, perdón la expresión, no se le dio la gana. Hay otro tiempo, hay otro método, hay lo que sea. Ahí está diciendo, le prohibió hablar la palabra en Asia. Vamos hasta el 10, por favor. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo... Mira, aquí vemos, mire, todo lo que hicieron los apóstoles después de Hechos 2, 1 al 4, desde el capítulo, verso 5 en adelante, todo fue dirigido por el Espíritu Santo. Cuando Pedro se para ahí en el templo y empieza a hablar, es dirigido por el Espíritu Santo. Cuando levanta el cojo, dirigido por el Espíritu Santo. Cuando empiezan, todo dirigido. Pero en estos capítulos y en estos versículos nos damos cuenta cómo el día a día era dirigido. Iban a hablar en Asia, me imagino que Pablo llegó y dijo, bueno, Bernabé y esto, entonces dicen las maletas que nos vamos para Asia en su carne y en su emoción. Y el Señor le dice, ¿para dónde van? ¿Y esas maletas? Por ahí no van. Porque así somos. ¿O no? Usted no primero va y hace la vuelta y le sale mal y dice, ay, Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le dice, yo le iba a decir, usted ni me habló, usted ni me determinó. Y dice que ahora van para un lugar y le dice para allá no. Mire lo bonito de eso. Iban para un lado y no lo dejó ir. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogando y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahí es. Para allá era que tenían que ir. ¿Aló? Por eso uno dice, no hagas planes, porque Dios ya tiene planes para ti. Si nosotros estamos guiados por el Espíritu Santo y hacemos planes, el Espíritu Santo nos los puede baratar. Entonces, ¿para qué hacer doble trabajo? ¿Por qué no le decimos, Señor, cuáles son tus planes? Para no desgastarme haciendo los mismos. ¿Aló? Sí. Pásame a Macedonia y ayúdanos. El 10. Cuando vio la visión, enseguida, ¿qué pasó? ¿Sabe qué entendió Pablo? Mire, por eso les digo que no es todo que el Espíritu, sino que él entendió en su espíritu que el Espíritu Santo le está diciendo ni a Asia, ni a Misia, ni allá, sino fue a Macedonia. ¿Y qué hizo él? Entendiendo que era el Espíritu Santo, teniendo una relación con él, dejándose guiar, rindiéndose a él, él no dijo, no, pues voy para Asia y después voy a Macedonia. No, me voy para Bitinia y después voy a... No, él entendiendo y siendo guiado, se fue para donde tenía que ir. Enseguida, mire, aparte de Macedonia, dando por cierto, Dios nos ha llamado para anunciarles el Evangelio. Enseguida procuramos. ¿Qué hizo? Lo hizo. Y así, yo les he enseñado que la obediencia a medias es una desobediencia completa, pero también cuando uno se demora en obedecer, también es desobediencia. ¿Ok?
¿Qué hizo Abraham? ¿Dónde? Dice que cogió al niño de no dijo yo me voy al mediodía para tenerlo otras 8 horitas conmigo, sino que dice que antes de que saliera el sol, muy de mañana cogió a su hijo y vamos a obedecer al Señor, a adorar a Dios, guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos entender eso. Hay que hacer las cosas así. Pero hay que, escúchenme porque esto es bien delicado, hay que tener comunión con el Espíritu Santo. Porque si no vamos a escuchar otras voces que no son las del Espíritu Santo. Y vamos a creer que son las voces del Espíritu Santo. Y nos va a ir mal y después vamos a decir sí por obedecer al Espíritu Santo. No. Si tú no estás, primero crea una comunión. Primero crea una rendición. Primero ríndete al Señor. Empieza a tener esa comunión y después sí vas a empezar a conocer la voz. Mire que un día nos llamaron como a las 2 de la mañana, algo así. Me dijeron que Juan David estaba por ahí. Como esos llaman y yo lo llamé al celular, no contestó. Me tocó, bueno, pero con una duda, como no salí corriendo, porque sale uno corriendo y quién sabe qué tal, quería estar seguro. Eso es lo que toca hacer. Cuando uno escuche la voz, y esto hay que confirmar. ¿Cómo usted puede confirmar la voz del Espíritu Santo? Que vaya de acuerdo a este. ¿Sí me explico? Que no vaya a contradecir la palabra. Entonces yo tengo que, si el Espíritu Santo me lleva a una cosa, si el Espíritu me conduce a la verdad, entonces yo puedo ir con más tranquilidad, pero también yo ya empiezo a conocer la voz del Espíritu Santo. No lo van a hacer sin locura, porque si usted lo hace sin la comunión, esto va a cometer errores, porque muchas veces voces se van a parecer a la voz del Espíritu Santo. Entonces esto es de comunión, de estar seguro, de estar agarradito de esa voz, de esa persona, y ahí vamos a ir aprendiendo a hacerlo. Capítulo 20, versos 22 y 23. Capítulo 20, 22 y 23. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Está hablando Pablo. 23 dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan presiones y tribulaciones. Mira a lo que yo voy. El Espíritu Santo está guiando a Pablo a seguir predicando y va a ir a Jerusalén. Y dice, yo por todas las ciudades el Espíritu Santo me ha dado testimonio de que lo hagan. Pero también me está diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. O sea que el Espíritu Santo también nos va a enseñar que por el Evangelio, por pararnos firmes, por predicar la palabra, también va a venir persecución. Va a venir guerra. Va a venir ataque en la familia. Dice la palabra de Dios que los peores enemigos van a ser los de su propia casa. ¿Aló? Dice que Jesús no vino a traer paz sino división, porque el padre será contra el hijo contra el padre, la nuera contra la nuera contra la suegra. O sea, va a ser una guerra, pero eso tenemos que entenderlo. Mira aquí Pablo dice, yo voy a ir, pero el Espíritu Santo no me ha dicho, no, tranquilo, que uno no va a pasar nada. Le están mintiendo. ¿Recuerdan a Jesús? Que Pedro le dice no vaya, pero el Señor le dice es necesario apártate de esa raíz, porque mire que no era la voz de Dios a través de Pedro. Guárdate, cuídate, que vas a ir por allá. El Señor le dice apártate de mí, Satanás, porque a esto he venido. ¿Aló? O sea que cuando de pronto usted diga, ay, mire, yo fui, predicar, casi me pegan o se burlaron, eso, y yo sentí de parte de Dios. No, sí, muchas veces, así sea de parte de Dios, te van a burlar, te van a echar la mamá, te van a de pronto hasta golpear. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo nos va a guiar a todas las cosas? Y si nosotros obedecemos, hacemos la voluntad de Dios. Mira, te voy a decir algo. Pablo, Pedro, todos murieron
¿cómo se llama esto? Como mártires, pero guiados por el Espíritu Santo. Esa era ellos nacieron para ser mártires. No todos nacimos para eso, no es verdad, no. Ya hubo unos mártires para que el evangelio se extendiera, para que hubiera libertad, para que llegara al evangelio. Señora, ¿dijiste algo? No. Entonces, no, tampoco nos pongamos con pensar que todos vamos a ser mártires y todo. Simplemente Dios va usando y va haciendo como quiere. Se nos fue el tiempo, pero entonces mañana en el tiempo y en el ayuno continuamos con lo de la guía y de ahí nos vamos a desprender que a ser guiados, a ser dirigidos. Dios nos va a empezar cuando yo me dejo guiar, cuando me dejo gobernar por el Espíritu Santo, ahí es donde va a empezar a dar fruto, el fruto del Espíritu Santo. Porque yo ya voy a empezar a no vivir yo, sino el Espíritu Santo dentro de mí, y entonces voy a empezar a dar ese fruto del Espíritu Santo. Cuando yo empiezo a ser dirigido, por el Espíritu Santo, me aparto de las amistades, hago lo que Él dice, entonces el fruto del Espíritu Santo empieza a manifestarse en mi vida, y también, por ende, empieza a ver ese poder del Espíritu Santo en mí. Amén. Pónganse sobre sus pies. Y pone este verso para cerrar ahorita. O sea, se cerró y se watch. Ezequiel 36:27. Mira lo que dice el Señor. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, el Espíritu Santo. Guiaré que anden, o sea, que sean guiados, sean dirigidos, sean gobernados en mis estatutos. Cuando usted le permite al Espíritu Santo, escúcheme esto, no es que Él lo va a hacer, sino cuando usted le permite que Él entre, entonces le dice por acá. Como cuando uno juega a tapar a alguien y que confíe en esa persona y dice, va con el canón, y suba al otro. ¿Cierto que es difícil? Si usted no confía en la persona que le lleva tapados los ojos y lo está dirigiendo, usted empieza. Pero yo que ya vi una carrera de ciegos, pero van guiados con el entrenador. Y eso van como un tiro. Y yo decía, yo con los ojos cerrados no le corro así. Pero eso van los dos. El que va viendo, el profe, el maestro, la guía, va porque él va viendo. Pero el otro tiene que confiar mucho. Depender su vida de esa persona, y eso van, no van a lo mismo, eso van. Yo decía, yo no le corro así. Pero cuando usted tiene esa amistad, cuando usted sabe que esa persona no lo va a dejar caer, cuando usted sabe, eso es. Cuando usted sabe, usted cierra los ojos y corre. Usted sabe que el que va al lado es el que lo va a guiar. Si usted cierra los ojos y ese espíritu dice, para que guarde mis estatutos, guarde mis preceptos y me pondré por lado. Pero mira el 25, vuélvete al 25, ahora el 26. Y dice, exactamente. Y dice, ¿por qué? Porque esparciré sobre ustedes agua limpia. Esto no es que yo cerré los ojos hoy, ya no tengo que permitirle al Espíritu Santo que me lave, que me dé estropado, que conocerlo, saber que me limpia, tener un corazón puro para ahí sí cerrar los ojos. ¿Usted cree que cómo empieza ese corredor con esa persona que va ahí, ese ciego? De a poquito, eso empieza, de paso usted, pero seguro no hay un hueco. Pero ya después de que empiezan a entrenar, a correr, esta persona coge confianza en esta otra persona, sabe que no le va a hacer daño, sabe que tienen un nuevo propósito, le va a decir algo, sabe que corre por él. Entonces mire, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y el 26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Y quitaré de ustedes la carne, de vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón. Amén. Esto no es para venir, voy a ver si hago caso, voy a ver a ver qué pasa. No, si usted viene así, el Espíritu Santo le dice, siga tu vida tranquila, haga como usted quiera. Usted tiene que decir, Señor, aquí está mi corazón,
De hecho, de pronto decirle, Señor, ven que yo le ayudo a abrir para que me saque este corazón de piedra, y decirle, dale la autoridad, el permiso al Señor de que quite todo pensamiento, todo argumento, toda mentira, toda mala enseñanza, todo lo que no permite. Y ahí sí después dice, entonces después de que usted haga todo eso, yo pondré en ese corazón. Recuerda que no va a poner vino nuevo, no del viejo, porque se desperdician los dos. Bueno, entonces cierra los ojos y dígale al Espíritu Santo, aquí estoy. Ojalá le podamos decir, Señor, toma el control de mi vida. Enséñame a escuchar tu voz. Ayúdame a acercarme cada día más y más. Enséñame a hacer esos silencios que hay que hacer, Señor, para escuchar tu voz. Y yo no hablo de una voz simplemente audible, sino esa voz que habla el corazón, esa voz que habla la mente, esa voz que dice, recuerda lo que dice mi palabra. Si no dejas esta amistad, si te untas, si vas por este camino, si no haces si no cumples mi mandamiento, si no haces mi voluntad, si no te arrepientes, si no te apartas. Esa es la voz, no la audible únicamente, puede llegar a venir, pero esa voz que te dice, apártate, deja, sigue, frena, espera, confía, obedece, santifícate, ríndete, sujétate, ama, perdona, limpia. Esa voz, porque la palabra de Dios fue inspirada por Dios para hacer todo lo que tiene que hacer en nosotros. Hoy te pido, Espíritu Santo, por cada vida que está en este lugar, que está aprendiendo, Señor, que podamos decir, Señor, arranca de mí este corazón de piedra, arranca de mí esta mala enseñanza, arranca de mí todo lo que no es tuyo, Señor, para que yo sea, Señor, un discípulo guiado por tu Espíritu Santo, que sea como estos hombres, Señor, que empezaron a ser guiados en cada caminar, en cada paso. Algo que entendí de Pablo, Señor, es que decía, y Pablo solo se dedicaba a predicar. Su único motivo, su única tarea, su única cosa que hacía en la tierra era predicar tu palabra. Y se dedicó de lleno a la predicación de la palabra. ¿Por qué? Porque él entendió que antes era lleno de rencor, de odios, de maltrato y de muerte. Pero cuando tuvo el encuentro contigo, empezó a ser guiado por tu Espíritu Santo para solo predicar tu palabra. Ayúdanos a ser guiados, Señor, en el diario vivir, en nuestra vida cotidiana, pero también en nuestra vida familiar, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida ministerial, Señor. Que no hagamos nuestra propia voluntad, sino la tuya, sino que seamos guiados, que aprendamos a escuchar, Señor, tu voz, que empecemos en el corazón, en nuestro espíritu, Señor. Dice que tu espíritu da testimonio a nuestro espíritu, que somos hechos hijos de Dios. Señor, que no sea nuestra emoción, que no sean nuestros argumentos los que den testimonio, sino sea mi espíritu que dé testimonio de que tu espíritu me está guiando, me está conduciendo, me está llevando, me está dirigiendo, Señor. Hoy te doy gracias por todos y cada uno de mis hermanos, Señor. Y sé, Señor, porque lo sé, que algo está pasando dentro de ellos. Yo lo sé, Señor, que algo se está transformando. Sé que algo estás haciendo en ellos, Señor. Y te pido que ese fuego que se está prendiendo, ese fuego que se ha encendido, Señor, no se apague, Señor, sino que lo mantengamos cada día. Y, Señor, que no sea por 8 días, que no sea por un mes, que no sea por un año, sino que sea hasta que tú vengas, cuando nos lleves a tu gloria, Señor. Te doy gracias por esta preciosa casa. Te doy gracias por fe. Te doy gracias por cada líder, cada persona, cada familia de esta casa. Y te pido que, Señor, este año, Señor, sea algo diferente para nosotros. Y que quede guardado en nuestro corazón y en nuestro testimonio como casa, de que el 2026 fue algo diferente y poderoso para el inicio de las grandes cosas que tú vas a hacer en esta casa. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Hijo, y te doy gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias.